El G20 es un instrumento de cooperación internacional en materia fundamentalmente económica y financiera, fundado en 1999 y que incluye a países que de manera conjunta generan más del 80% del producto mundial. Dentro del G20 se encuentran los 7 países más industrializados del planeta, es decir, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Japón, Italia, Francia y Reino Unido, a los que se le suma Rusia y la Unión Europea, y finalmente otros 11 países conocidos como de reciente industrialización. Es lo más natural del mundo que cada país quiera aprovechar sus ventajas comparativas para poder competir en el mundo globalizado. Y así, por ejemplo, los alemanes, que tienen una mano de obra carísima, también producen unos productos de alta sofisticación carísimos y con eso se compensa. Y hay otros países que a lo mejor están en el terreno de las exportaciones primarias, como el caso de Argentina, que está, o Brasil mismo, ¿no es cierto? Pero el terreno a veces parece no ser tan parejo por el tema de la volatilidad monetaria que estamos viviendo hoy. Simplemente, pues aquí en México hace 2 meses teníamos un dólar de 11.30 por ahí, la semana pasada amanecimos a 14 pesos. Y en el caso de China concretamente, la moneda que no es convertible genera un espacio muy errático en cuanto a, o sea, que la segunda economía del mundo no tenga una moneda convertible, pero al mismo tiempo tenga algo así como que es el 8% de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Genera una serie de desequilibrios bien importantes. ¿Cuál es tu evaluación en esto? O sea, digamos, ¿cómo realmente, si ya va a ser un jugador global China, cómo lograr que participe pues también de los compromisos que se requieren para hacerlo? Esa es una gran pregunta. O sea, yo distinguiría entre la problemática que hoy viven los mercados por el tema europeo, particularmente el griego, que está dando lugar a una incertidumbre y una volatilidad creciente, que es un poco lo que explica el comportamiento de nuestro tipo de cambio con el dólar, que es un tema, digamos, de cierto grado de coyuntura, que en el momento en que los europeos que resolver. Tendrán que encontrar una solución y los mercados empezarán a estabilizarse, al tema de la subvaluación o de qué tan débil está el yuan, la moneda china. Me concentro en el segundo. Es central, creo, para lo absolutamente que está pasando en el mundo. absolutamente central. Y el problema es que hay, digamos, distintas formas de verlo. Los chinos tienen un superávit comercial con el mundo enorme, y todo apuntaría que una economía de mercado y apuntaría a que su moneda fuese fuerte. Claro. Sin embargo, su moneda no es tan fuerte. Y dado el fenómeno de intervención en ese mercado, que los chinos no permiten que se dé ese ajuste, esto ha dado lugar a unas distorsiones terribles, porque les da una competitividad adicional, artificial, si tú quieres llamarle de esa forma, a los productos chinos frente a los productos del resto del mundo. A nosotros nos hace, para México tiene un efecto muy importante, porque a pesar de que yo decía que hemos ido ganando marginalmente un poquito de competitividad frente a los chinos para entrar al mercado americano, si ellos tuviesen un tipo de cambio correcto, real, reflejando el superávit que tienen, nosotros tendríamos una ventaja enorme frente a los chinos para entrar al mercado americano. Ahora, son un poder de tal naturaleza y tienen tal capacidad de concentración de bonos americanos y de otros países, que los americanos, que deberían ser los naturales para presionar en ese frente, se encuentran en una especie de dilema de cuánto apretar y cuánto no. Y entonces, a pesar de que hacen permanentemente sus esfuerzos para que los chinos revalúen, hagan más fuerte el yuan, no han tenido mucho éxito. Porque son un acreedor muy importante de los Estados Unidos, entonces no va uno a ahorcar al cliente. Al propio acreedor. Exacto. Entonces, sí es una distorsión muy importante que para México tiene consecuencias grandes. Yo creo, y tú como embajador lo debes entender mucho mejor que yo, que un ámbito muy bueno para discutir este tema sería el G20. Sin duda. Yo creo que ese tema debiera estar en la agenda del G20, que ahora viene en reunión que será en México, y me parece que hacer un esfuerzo. Vienen 2 seriadas, de hecho una en Francia a finales de este año y luego en junio del año que viene en México. Así es. Entonces empezar a poner el tema sobre la mesa en el G20, porque es un tema que requiere de una solución de acuerdo entre los países. De otra manera va a ser muy difícil. Si se queda nada más en el debate entre Estados Unidos y China por esta problemática de los Treasury Bills, hay limitaciones, pero si ya se empieza a plantear como un tema fundamental de la arquitectura financiera del mundo, que es uno de los temas que tiene el G20 como temas prioritarios, me parece que hay manera de encontrar una solución. Por ejemplo, en contratos de largo plazo como este que tiene Brasil con China para vender estaño, o el que tiene Argentina para vender soya, que son cantidades enormes,
en qué moneda le están pagando los chinos a los argentinos y brasileños. Yo entiendo que todos esos contratos están hechos en dólares. Ahora, el problema... Lo cual añade por el problema. Por la fortaleza del yuan, digo, por la debilidad relativa del yuan frente al dólar. Es como usar la Federal Reserve de Estados Unidos como si fuera el Banco Central de China para los pagos internacionales, ¿no? Un poco es el caso. La problemática es la siguiente, es decir, si un zapato chino llega aquí a $0.50, tiene varias explicaciones. Que es que no tiene un sistema de costos correcto, que es que traen subsidios importantes a la exportación, y una de las explicaciones es que el yuan está particularmente devaluado o subvaluado frente al dólar. Entonces, en la medida en que eso se corrigiera, ese componente, de manera repentina, ese zapato en vez de costar $0.50 costaría $5 o $10, porque la corrección tendría que ser de una magnitud muy notable. Y eso pondría un mayor equilibrio al comercio internacional en el mundo. Pero evidentemente los chinos son los menos interesados en que sus exportaciones sean menos competitivas. Entonces creo que habría como dos ámbitos. Uno, el que señalabas del G20, donde está representado el 85% del PIB mundial. Exactamente. Y ahí realmente las soluciones que se tomen ahí, pues ni modo. Se tendrán pues las realidades del mundo están así. Pero el otro también es en la ronda de Doha, ¿no es cierto?, en las negociaciones multilaterales de comercio, en donde se trataría de llegar realmente a compromisos de alcance global. Y ahí probablemente los chinos se sentirían menos incómodos, digamos, que dentro del G20, porque de alguna manera tienen un pie muy, bueno, más que un pie puesto en África, por ejemplo, en muchas de las economías del mundo en desarrollo, y ellos podrían acompañarse un poco más de esto. No sé cuál sea tu visión. Totalmente de acuerdo, excepto por dos problemitas. El primer problema es que la ronda de Doha está prácticamente muerta, y el segundo es que la OMC no acepta el tema del tipo de cambio. O sea, digamos, el problema del tipo de cambio no está en la agenda de la Organización Mundial de Comercio. Es otro deporte. Es otro deporte, aunque tiene consecuencias gigantescas para este. Entonces, lo que habría que plantearse es, uno, revivir la ronda de Doha, y a mí me tocó participar con un grupo de expertos proponiendo que se haga más fuerte la ronda de Doha, pero no hemos tenido éxito y las cosas van cada vez peor. Pero si se lograra impulsar la ronda de Doha, y eso es algo que también el grupo del G20 podría empujar, y por otro lado se rompiera con el mito de que es un tema que no debe tratar la OMC, entonces ese sí sería una instancia interesante para enfrentar, y tienes razón, yo creo que diplomáticamente más aceptable para los chinos. Sí, se sentían algo más cobijados por la cantidad de aliados que han ido generando en el mundo. Exacto. Y probablemente sentirían que podían sacar un mejor beneficio de una negociación dentro de la ronda multilateral que dentro del G20, donde prácticamente son el enemigo a vencer en el tema concretamente monetario. Ahora con el asunto del euro también como está, probablemente los europeos pasen un mal rato también en esas discusiones. No, es que yo creo que los europeos también tienen un problema frente a los chinos, porque los chinos están empezando a tomar también papel en euros. Entonces, todo esto se va complicando adicionalmente. Ahora, los europeos tienen que enfrentar su problema mucho antes que lo que se resuelve el tema chino. O sea, los europeos sí tienen que tener corto plazo ya un acuerdo pronto sobre cómo van a resolver este problema, y todavía yo no veo claro cómo van a resolver el problema. Porque, digamos, la solución más lógica y racional al tema europeo, en mi opinión, es que se emitieran eurobonos, ¿verdad? Y que con esos... Como nuestros tesobonos de una época. No hablemos de eso. No, nomás riman. No, nada más riman. No, eurobonos que le permitieran a la deuda griega reconvertirse a un papel distinto, con un riesgo distinto. El único problema para hacer eso de verdad es que tendría que haber una Secretaría de Hacienda de toda Europa, que se asegure que esos eurobonos tienen un respaldo fiscal importante, de equilibrio fiscal en los países europeos. Y ese es un tema gigantesco. Es como dicen, geometría variable. Sí. No, porque además el problema es ese, que no pueden devaluar los griegos, porque devaluar ellos implica que devalúen los alemanes y los italianos y los españoles. Entonces no hay esos mecanismos monetarios tradicionales, han desaparecido. Desaparecieron. Entonces, si la solución de los eurobonos, que en mi opinión sería la más válida, pero que requiere de cambios de instituciones muy importantes, no vuela, entonces surgen otras que ya son subóptimas, ¿no? Una es
salvar a los bancos franceses y a los bancos alemanes y a los bancos... Aislarlos del problema. Y no salvar a Grecia, sino salvar a los bancos. Esa es una que a lo mejor acaba ocurriendo. La otra es que Grecia se salga del euro por un rato, que también es subóptimo porque va a generar ya una preocupación sobre el futuro del euro y de toda la Unión. Y la otra que empieza a mencionarse es que los alemanes se salgan del euro, que eso sí sería bueno, fatal, sería la bomba atómica para la región, ¿no? Sí, sí, sí. No, interesante, interesante. Pues muy bien, vamos a regresar con los dos últimos segmentos del programa después de este corte. En 1995, y como producto de los procesos de negociación iniciados con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, o GATT, en 1947, nació la Organización Mundial de Comercio, con la principal función de administrar los acuerdos comerciales firmados por sus miembros y arbitrar en diferendos relacionados con dichos acuerdos. La organización, que tiene su sede en la ciudad de Ginebra, Suiza, es también un foro multilateral de discusión y negociación en materia comercial, y desde 2005 es dirigida por el francés Pascal Lamy.